presentación. Bien, buenas noches con todos, señores alumnos. Vamos a empezar la clase. La clase de hoy va a tratar sobre paro cardiorrespiratorio. Si hay un ingreso más, ya, perfecto. Muy bien, creo que estamos todos. Bien, en esta clase vamos a tener estos contenidos, aspectos epidemiológicos del paro cardíaco, definición de paro cardíaco, muerte clínica y biológica, diagnóstico de paro cardíaco, soporte básico de vida, y lo que es RCP en pacientes con COVID en esta pandemia, ¿no? Bien. Dentro de la epidemiología del paro cardiorrespiratorio, obviamente ustedes saben que es la máxima emergencia que se presenta dentro de nuestra cotidiana vida como médico, y más si se dedican, si se animan a ser emergenciólogos, vamos a tener esta eventualidad como una emergencia de la más, digamos, difícil de enfrentar, pero sí que tenemos un conocimiento, se hace fácil cuando seguimos los lineamientos que nos da el AJA o el COR, ¿no? Hay que considerar que la patología cardíaca es, como dice ahí, la máxima emergencia, y que obviamente hay que ver que los análisis estadísticos nos demuestran que es la primera causa de muerte en adultos, ¿no? A diferencia de niños, que la primera causa de mortalidad es la patología respiratoria y secundariamente la patología, obviamente, del arresto cardíaco, ¿no? Esto es importante porque esta es nuestra actitud, esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Importante esta atención del respirador y si es uno o dos los que están ahí en acción para poder llevar a un buen término la reanimación. La parada o el arresto cardíaco extrahospitalario tiene una incidencia mundial de 0.55 por 1000 habitantes. Y el promedio de supervivencia que se tiene de una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria en países de primer mundo es 6.4% en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Países que tienen todo un desarrollo de un sistema de salud hospitalaria adelantado, y que la aplicación del DAE en esta patología, en esta eventualidad, puede llegar a subir hasta 49, hasta 70, ¿no? Un 74% en lo que es la supervivencia si tienen a mano un desfibrilador automático externo. Y para esto, obviamente, desde el año 92, el COR, que es el Comité de Unión Internacional para la Resucitación, regula cada 5 años
las guías, los lineamientos no actualizados, ¿no? Y obviamente las guías de reanimación cardiopulmonar y de lo que es el cuidado cardíaco en emergencia. El 2015 fue publicado en Resuscitation y Circulation las normas que eran vigentes en ese año y han sido actualizadas en octubre del 2020 con lineamientos que han provocado alguna variación dentro del manejo de la reanimación cardiopulmonar. ¿Bien? Otros aspectos dentro de la epidemiología está este dato que nos demuestra o nos evidencia y nos informa Circulation, acá está, esta es la revista, este es el suplemento de Circulation en la cual están todas las actualizaciones de lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y los cuidados cardíacos de emergencia. ¿Bien? En el 2015, obviamente, tenemos cerca de 350.000 adultos en Estados Unidos que han experimentado un arresto cardíaco no traumático, ¿no? Y que han sido atendidos por el personal del servicio de emergencia médica. Y un 10.4% sobrevive a su hospitalización. Y es importante considerar que el 8.2% sobrevive con un buen estado funcional. Eso porque han recibido la reanimación cardiopulmonar por legos y ha habido uso del DAE, que es un elemento importante dentro de la cadena de supervivencia que vamos a ver. Solo el 39% en esos países de primer mundo reciben reanimación cardiopulmonar por personas legos, ¿no? Y solo han aplicado el DAE en casi 12% de casos, antes de la llegada de los servicios de emergencia médica, ¿no? Si comparamos con nuestra realidad, obviamente, pues el DAE no lo tenemos a mano, y si lo tenemos, muchos no saben usarlo. Y es importante, por eso, conocer todos estos lineamientos para poder estar, digamos, actualizados y manejar bien esta eventualidad que es una máxima emergencia. Y hay un dato estadístico que aproximadamente 1.2% de adultos que son admitidos en los hospitales de Estados Unidos sufren un evento de paro cardíaco intrahospitalario. Lo que sí es, digamos, que llama la atención y que a ellos también les preocupa es que desde el 2012 la sobrevida o paro cardíaco extrahospitalario permanece en un estado estable. Estamos en un plató, ¿no? No ha aumentado, obviamente, la sobrevida, y tampoco, digamos, ha disminuido esa sobrevida, ¿no? Y eso es preocupante porque por eso que es constante la capacitación y la actualización que hace la American Heart, poder tratar siempre de mejorar esta reanimación cardiopulmonar. El 26% de pacientes son de alta y casi el 82% de estos tenían un buen estado funcional en el alta. ¿Esto por qué? Porque han tenido, obviamente, una reanimación cardiopulmonar adecuada y por personas entrenadas, no siendo de todos personal de salud. Todo esto pues nos hace reflexionar que un aforismo importante en reanimación cardiopulmonar es que tiempo es músculo. Mayor tiempo nos demoramos en lo que es la reanimación cardiopulmonar, obviamente el compromiso y la secuela, y a veces el resultado puede ser letal para la víctima que ha sufrido este arresto cardíaco. Pero definamos qué es paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio es justamente el cese o interrupción brusca, inesperada de la circulación sanguínea, ¿no? Y de la respiración espontánea, pero que puede ser potencialmente reversible, ¿no? Pues ese corazón que lo vemos ahí latir, ese circuito de vasos circulatorios
que son los que van a nutrir todos nuestros organismos y que ante una parada, obviamente, va a haber todo un cese. Cuando hay esto, ¿qué significa? Que ya no hay transporte de oxígeno y esto va a provocar que haya alteraciones tanto en la periferia como en los órganos vitales. Entonces ahí estamos hablando ya de que se produce la muerte clínica, ¿no? Pero ojo, no queda ahí. La muerte clínica, si no resolvemos en un tiempo adecuado, no hacemos la reanimación precoz, podemos llegar a la muerte biológica. Y eso se produce por el fenómeno de anoxia tisular en el paciente. Hay que hacer la diferencia entre muerte clínica y muerte biológica. Obviamente es importante porque la muerte clínica tiene sus características. Es una muerte llamada aparente. Es una muerte donde no hay lesiones en células cerebrales y es un estado en el que se puede revertir, ¿no? Es el clásico, si lo vemos y está en un ámbito intrahospitalario, obviamente podemos verlo, que está con un ciclo cardíaco, un ritmo cardíaco y puede inmediatamente en un tipo de parada presentar asistolia, que es lo que se refiere al cese de la función cardíaca y respiratoria. Todo eso puede ser reversible, sí puede ser reversible, ¿no? A diferencia de la muerte biológica, que ya viene a ser la muerte permanente, la muerte encefálica, digamos que es la muerte final que experimenta el paciente, ¿no? Pero ojo, esto de ahí podemos, la expresión de la muerte biológica es el compromiso cerebral. Esto es evolutivo y lo que tenemos que hacer es cortar esa evolución, ¿no? Porque obviamente una vez producida la muerte encefálica, el compromiso pues es final en la persona que es víctima del arresto cardíaco, ¿no? Y necesario, obviamente, tenemos que cortar este paso. Y esto es clave. El tiempo es importante para que la muerte clínica sea revertida y no vayamos a una muerte biológica. Ya está establecido que después de 4 minutos ya tenemos daño cerebral. Y después de 10 minutos ya hay muerte encefálica en forma ya casi segura de esta eventualidad nefasta en lo que es los pacientes víctimas de arresto cardíaco. Entonces tenemos para eso que realizar ¿qué? Lo que dice la RSP, reanimación cardiopulmonar precoz. Ese es el objetivo de este proceso para poder ser detenido y evitar que la muerte clínica progrese a muerte biológica, muerte permanente, irreversible. Y para eso, la reanimación cardiopulmonar tiene su definición establecida. Tenemos, por definición, la AJA lo estableció, esto es un conjunto de medidas estandarizadas de desarrollo secuencial utilizadas en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. Y el fin principal es sustituir y luego reinstaurar tanto la respiración como la circulación espontánea. Entonces, por eso que en esta imagen vemos cómo la reanimación cardiopulmonar es un trabajo en equipo. Y eso lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. La reanimación cardiopulmonar es el esfuerzo encaminado a evitar la muerte de aquellos a los que no les ha llegado el momento de morir, ¿no? Es importante esto. A veces dice, uy, no fue su hora. No, quizás se encontró con una persona que hizo dentro de sus conocimientos totales o parciales una reanimación que logró evitar que el paciente termine en un éxito letal, obviamente, ¿no? Que es lo que no queremos que suceda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio? ¿Qué criterios debemos tomar? 3 puntos importantes.
el estado de conciencia, la respiración y el latido cardíaco. 3 elementos importantes para poder decidir que este paciente está en parada cardíaca y que tiene que iniciarse precozmente la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Esa palabra la van a escuchar durante toda la exposición. Reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Vamos a ver en una diapositiva cómo o qué criterios son para llamar RCP de alta calidad. ¿Bien? Entonces, existe lo que es el soporte básico de vida, en la cual nos dice que iniciemos rápidamente la cadena de supervivencia una vez diagnosticada que la víctima está en parada cardíaca, hay que iniciar la cadena de supervivencia. Esto significa que debemos realizar compresiones torácicas de alta calidad para adultos, niños e infantes. Como ustedes saben, eso está diferenciado. Tenemos que saber dónde ubicar y comprender, o sea, saber el uso del DAE, el desfibrilador automático externo. Hay que proporcionar respiración artificial cuando sea apropiado. Y esto es un elemento importante, que siempre en una reanimación hay que entender que el actuar en ese momento es de un trabajo en equipo. Esto es importante, porque cada uno juega un rol importante en cada paso de la reanimación cardiopulmonar. Y obviamente tenemos que saber tratar la asfixia en este paciente. Estos son los cinco puntos importantes que nos dice lo que se tiene que hacer cuando se inicia el soporte básico de vida, ¿no? Bien, hasta el 2015 la cadena de supervivencia constaba de 5 eslabones, 5 anillos, que ustedes los conocen, que es el acceso precoz, la activación del servicio de emergencia médica, la reanimación cardiopulmonar precoz, la desfibrilación precoz, esto se refiere a ver si se tiene o no el desfibrilador automático externo, el soporte cardíaco avanzado, que es la llegada de la ambulancia, que sí va a tener monitor desfibrilador, va a dar los pasos iniciales y va a hacer el traslado correspondiente, ¿no? Y después la quinta cadena, el quinto eslabón, los cuidados definitivos post-parada cardíaca. En ese primer anillo, en ese primer eslabón, obviamente es importante porque ahí está lo que es el diagnóstico de parada cardíaca en una víctima. 2, saber activar el sistema de emergencia médico, conocer los números de emergencia, ¿no? El 116, el 117 de salud, son números que tenemos que conocer para decir, indicar o hacerlo. La ventaja ahora, como todos tenemos un móvil en la mano, incluso ya en la última recomendación, implica que mientras haces el diagnóstico, vas marcando el número telefónico de la emergencia para que rápidamente lo actives el sistema e inicies el segundo paso, que es la reanimación cardiopulmonar precoz, ¿no? Entonces, ahí un masaje de alta calidad importante, y esto se da en la medida que en este primer eslabón hemos solicitado a alguien que se nos alcance un desfibrilador automático externo. Bien, entonces estos 3 primeros eslabones son importantes. ¿Para qué? Para que cuando llegue la ayuda, obviamente, hayamos podido dar una RCP de calidad y haber quizás logrado recuperar la circulación espontánea para que el traslado y el cuidado en el ámbito hospitalario post-parada cardíaca sea efectivo. En el 2015 teníamos estos 5 eslabones que constituían la cadena de supervivencia. En la actualización, octubre 2020, la AJA ya no solamente se queda con 5 eslabones, sino se incluye el sexto eslabón, que es la recuperación.
obviamente la diferenciación entre paro cardíaco intrahospitalario, la cadena de supervivencia, y la cadena de supervivencia del paro cardíaco extrahospitalario, ¿no? Entonces, ¿hay diferencias? Sí. Si ustedes ven aquí en la parada cardíaca extrahospitalaria, en la cadena de supervivencia, en el primer eslabón, que es la activación de la respuesta de emergencia, ¿no? Aquí la rapidez del diagnóstico de paro cardíaco, la rapidez de la activación del servicio de emergencia médica y la solicitud, si es que hay un DAE lo más próximo y lo puedan traer, es clave, porque inmediatamente hecho esto, pasamos a este segundo eslabón, que es el RCP precoz de alta calidad. Con la secuencia que hemos hablado, la desfibrilación precoz con el DAE, el apoyo del soporte vital avanzado que llega y el traslado que se hace, el cuidado post cardíaco que es realizado en un área hospitalaria, principalmente en las unidades de cuidados intensivos. Y en nuestra realidad nacional, pues se realiza en las unidades críticas de las emergencias, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque obviamente la capacidad que tiene cuidados intensivos rápidamente se agota, no hay más camas y emergencia asume el reto, como lo está haciendo años de años ya, en lo que es el manejo post-parada cardíaca. Y el quinto eslabón, el sexto eslabón, que es la recuperación. Aquí esta cadena de supervivencia va a depender bastante del entorno, donde se produce el arresto cardíaco, quiénes están evidenciando el arresto cardíaco, el conocimiento que tienen las personas que están de testigo para poder afrontar esta reanimación cardiopulmonar. O sea, somos dependientes del entorno, del ambiente y de las personas que puedan tener conocimiento. Es por eso que la AJA siempre preconiza que hayan cursos para que la gente, las personas, puedan aprender a hacer reanimación cardiopulmonar básica y cuando haya una víctima en esta situación puedan llevarlo a un éxito para poder recuperarlo. A diferencia del paro cardíaco intrahospitalario, cuya primera cadena, primer eslabón, es el reconocimiento y la prevención temprana. ¿Esto qué significa? Es un paciente que está en un área hospitalaria. Tenemos que reconocer qué pacientes tienen un riesgo potencial de poder presentar arresto cardíaco en algún momento de su hospitalización. Reconocerlo mediante conocimiento de sus comorbilidades y siendo el evento agudo que ha motivado el ingreso a esa área de hospitalización, ¿no? Y una vez que se presenta esta parada cardíaca, la activación de la respuesta a esta emergencia es importante. ¿Qué significa? Inmediatamente el personal de salud que evidencia, define la parada cardíaca, tiene que activar este sistema de alerta. Y este sistema de alerta intrahospitalario es de acción mucho más rápida. Es por eso que algunos ya tienen codificados, la parte privada pueden manejar el famoso código azul. Cuando ocurre una parada cardíaca, activan mediante una llamada código azul, tercer piso, código azul, cuarto piso, código azul, sala de operaciones, y ya saben que ese código azul implica parada cardíaca y se desplaza el equipo de apoyo hacia la zona donde está ocurriendo este evento. Puede ser el timbre, ¿saben? Cuando hay un timbre, oye, hay un paro en tal sitio, obviamente también es una forma como podemos, digamos, activar para que esto sea rápidamente, ¿no? Y la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, obviamente acá tenemos una ventaja en relación a la parada cardíaca extrahospitalaria, porque acá sí el personal de salud, médicos, enfermeras, incluso técnicos, están en la obligación de conocer y hacen lo que es este masaje cardíaco externo, tratando de cumplir los criterios para que sea un RCP de alta calidad.
Y la desfibrilación precoz, ni hablar. Si estamos en un ambiente intrahospitalario, tenemos a mano los monitores desfibriladores. Ojo, por eso que en cada servicio de hospitalización tiene que haber su coche de paro, tiene que tener un monitor desfibrilador portátil. ¿Por qué? Si es que es un piso y no tienen eso, mientras viene el equipo encargado de hacer la reanimación y mientras está dando esta RCP, podemos perder tiempos, segundos, en la cual podemos revertir si la parada cardíaca es secundaria a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, que son los ritmos que tienen que ser manejados con terapia eléctrica. El cuidado post-paro cardíaco, que es el que se va a realizar en las unidades críticas. Yo llamo unidades críticas porque llamar UCI, obviamente no hay mucha disponibilidad de camas y se tiene que hacer en el área de emergencia, en las unidades críticas. Y este sexto eslabón, que es común en ambos, que es la recuperación. Un elemento importante, antes quedaba en el quinto eslabón. Se ha demostrado que es importante este sexto eslabón en la recuperación, porque aquí viene patologías definidas y si no somos capaces de poder hacer diagnóstico y realizar el tratamiento adecuado, podemos conllevar a un estado de recuperación no adecuada para la persona que ha sobrevivido a un arresto cardíaco. Por esto que esto de acá es muy importante y esto lo vamos a desarrollar en las diapositivas finales. Bien, cuando estamos en un paro cardiorrespiratorio, esto es lo que no quiero que les pase a ustedes, chicos. Como ese está pensando, que dice, ¿qué hago? ¿Analizo riesgo primero? No, mejor verifico respiración. No, mejor constato si está despierto o no. O pido ayuda y grito, mejor veo que hay pulso. Mejor inicio con presiones torácicas. O alineo la vía aérea y doy 2 respiraciones. Eso es lo que no queremos que pase. Ustedes tienen que tener definido qué es lo que se tiene que hacer cuando estamos frente a una parada cardíaca. Todo tiene un orden, todo tiene una secuencia, todo está establecido y tenemos que aprender a ejecutarlo. ¿Para qué? Para el beneficio del paciente. Desde el año 2005, la clásica, el clásico ABC, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar, que a partir del 2010, vigente hasta ahora, se invierte, ¿no? El CAB, lo que es la circulación, la vía aérea y la respiración, a diferencia del 2005, que era vía aérea, respiración y circulación. Se demostró por estudios de fisiología que obviamente las compresiones torácicas, que son las que van a provocar la circulación, sea lo más importante en el inicio de la reanimación cardiopulmonar. Y para esto obviamente hay un algoritmo. Existe un algoritmo simple de soporte básico de vida del adulto, en donde se establece un primer recuadro, no hay respuesta, no respira o la respiración es boqueante. Y este paciente está, o esta persona está siendo víctima de una parada cardíaca. Si es así, inmediatamente tenemos que activar la respuesta de emergencia. Todo esto es en simultáneo para poder ganar tiempo y empezar a realizar la reanimación cardiopulmonar y solicitar, si es que hay cerca, un desfibrilador automático externo, ¿no? Entonces, es una secuencia rápida. Esta primera trípode de evaluar, no hay respuesta, no está consciente, no respira, está en parada cardíaca, activo, sistema de emergencia, comienzo de RCP y solicito DAE. Solicito DAE. ¿Qué más tengo que hacer? Obviamente, tenemos que monitorizar el ritmo, descargar si se nos presenta o si se nos da el desfibrilador automático externo. Y esto es una acción repetitiva cada 2 minutos, que es la evaluación que se tiene que hacer, ¿no? Y obviamente, pues una vez que se comienza la RCP, tenemos que dar masaje de calidad.
y eso es importante, el masaje de la calidad, saber cómo realizar las compresiones. Y esto de acá, pues, es lo que se preconiza y se insiste bastante para que la reanimación sea de alta calidad. Es todo un recorrido que se hace en este circuito para lo que es el algoritmo del soporte básico de vida del paciente. Empecemos con la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia empezamos el primer eslabón, que es evidenciar a una persona que se desploma, se cae, lo tenemos al frente. Tenemos que reconocer primero la escena, tenemos que verificar la escena, que el área sea segura tanto para la víctima como para el que rescata. ¿Mm? Y esto tenemos dos escenarios. Un escenario interno en la cual sucede esta víctima, pierde la conciencia, está en el interior de algún ambiente, tenemos que ver, hay escombros de construcción, hay armas inseguras ahí, hay individuos violentos que de repente ustedes van a tratar de reanimar y ocurrió algo y ellos están tan violentos que prefieren verlo, entre comillas, disculpen la expresión, muerto aquella persona y pueden poner en riesgo la vida de ustedes. Hay que ver si hay peligros de electricidad en esa área cerrada. Pero si estamos al aire libre, como se ve en la fotografía, igual tenemos que tener cuidado si hay presencia de cables sueltos sobre el terreno donde está la víctima, ¿no? Ver si es que esto es un accidente automovilístico, ver si hay fuga de combustible, riesgo de explosiones, si es que hay derrumbes de edificios, o si estamos frente a desastres naturales o condiciones climáticas severas, ¿no? Y hay que considerar también acá si estamos rescatando a una persona ahogada o casi ahogada, tenemos que removerlo, tenemos que secarlo, hay que reducir esa hipotermia que puede ser deleteria al inicio, ¿no? Entonces hay que sacarlo de todo donde implique riesgo para la víctima y para el rescatador. Importante es que el rescatador nunca debe ser rescatado. Por eso que primero es verificar la escena donde yo voy a iniciar mi reanimación cardiopulmonar si está en condiciones adecuadas. Si hay un charco, hay corriente eléctrica, no se van a exponer. Hay que buscar el modo como podemos salir de esa eventualidad. Es por eso que dentro de estas actualizaciones, la AJA nos da lo que es los criterios de recomendación y el nivel de evidencia. Entonces, para eso nos ponen dos escenarios. Si la víctima está inconsciente, no responde, hay respiración ausente o anormal, llamamos anormal si está solo jadeante, hay jadeo nada más, el rescatador debe asumir que la víctima está en parada cardíaca e iniciar rápidamente lo que es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. En el segundo escenario, la segunda recomendación es lo mismo. Si la víctima está inconsciente, no responde, la respiración es ausente o solo jadeante, y el rescatador debe comprobar el pulso no más de 10 segundos. Y si no siente pulso definido, no puede estar buscando al otro lado, aquí más abajo me voy a la radial. No, ya tiene que asumir que la víctima está en parada cardíaca e iniciar la reanimación cardiopulmonar precoz. Está demostrado que es mínimo el daño que se puede hacer si empezamos a dar masaje cardíaco externo en aquel paciente que no está en parada. Pero sí hacemos más daño si no damos el masaje cardíaco en el paciente que está en arresto cardíaco, ¿no? Entonces, por eso que dice, no responde, no respira, no encuentra en 10 segundos pulso, paro cardíaco. ¿Sí? Son nivel de evidencia o criterios de recomendación 1 y un nivel de evidencia C, que tiene
digamos, dentro de la evaluación de estas recomendaciones que nos da la American Heart en relación a cómo debe comportarse la persona que está evaluando lo más rápido posible a una víctima en arresto cardíaco. Entonces, esas son las dos recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para poder definir e iniciar rápidamente la reanimación cardiopulmonar. Bien, empezamos con la reanimación cardiopulmonar, ¿no? De alta calidad. Es el segundo eslabón. Obviamente empezamos con la C. La C tiene aspectos importantes, las compresiones torácicas. Y aquí en esta parte es la parte de evaluación rápida de circulación. Pulso carotidio, no más de 10 segundos. Si no se percibe, como hemos dicho, hay que iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Porque esa víctima está en parada cardíaca. ¿Cómo hacer las compresiones torácicas? ¿Cuánto debo yo de comprimir? ¿No? Se deben dar 5 ciclos. La relación es 30 compresiones con 2 ventilaciones, ¿no? Y a los 2 minutos se hace la reevaluación de las compresiones para ver si es que hay retorno de la circulación espontánea, ¿no? Entonces, al término de esos 5 ciclos, pues, se evalúa, se busca la presencia de pulso. Si estamos realizando las compresiones con otra persona, o sea, somos 2 rescatadores, hay que intercambiar cada 2 minutos para evitar agotarse y dejar de hacer la RCP de alta calidad. Es por eso que ustedes son 5 ciclos, 2 minutos, obviamente muchos dicen, si en 10 minutos no sale, no deberíamos continuar, pero eso queda a criterio de la persona. ¿Cómo evalúa al paciente? Muchas personas que están realizando la RCP no toman esa decisión. ¿Por qué? Porque esperan que venga la ambulancia y certifique realmente no hay parada, no hay más que hacer, se termina lo que es la reanimación cardiopulmonar. Bien, entonces esa es la parte importante del inicio de las compresiones torácicas, la circulación y la relación de compresión-ventilación. ¿Cuáles son esos criterios que tanto estamos hablando de RCP de alta calidad? Uno, se refiere a la compresión misma sobre el tórax, que debe ser fuerte y rápida, en promedio 100 a 120 por minuto. La profundidad se debe dar en más o menos entre 2 a 2.4 pulgadas, ojo, ahí hay un error, 2 a 2.4 pulgadas en adultos, niños. Eso quiere decir una profundidad de 5 centímetros, máximo 6 centímetros en el adulto y niño, y 1.5 pulgadas en infante, que es más o menos 4 centímetros de profundidad. El tercer criterio es que se permita una expansión torácica completa después de cada compresión. ¿Qué significa? Que comprimo y debo dejar que el tórax se descomprima en forma completa. Hay que minimizar las interrupciones en la reanimación cardiopulmonar. Si nos traen un desfibrilador automático externo, obviamente el masaje sigue mientras la persona va encendiendo el DAE, va colocando los parches en las áreas donde debe colocar, y obviamente pues cuando ya está todo listo recién se corta, recién se interrumpe por el tiempo en el cual hace la evaluación del dispositivo. Hay que hacer cambios de posición de reanimadores cada 2 minutos. ¿Para qué? Justamente lo que comentábamos, para evitar la fatiga de los rescatadores. Otro aspecto importante es no ventilar excesivamente. Y hay que proporcionar la reanimación como un equipo. Eso tenemos que aprender. Toda eventualidad de emergencia extrema, como es una parada cardíaca, es un manejo en equipo.
Aquí en esta diapositiva vemos ahí la imagen del masaje cardíaco externo. Ustedes ven la posición primero para hallar latido arterial o no, o pulso, que es importante para poder manejar adecuadamente lo que es ya la reanimación cardiopulmonar. Aquí está la posición de donde debemos poner la mano en el momento de las compresiones. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener parámetros. La mitad inferior del esternón es ahí donde vamos a colocar la mano. La mano, en este caso derecha, que estamos viendo ahí, que va a ser el talón de esta mano, va a apoyar sobre la mitad inferior del esternón y la otra va a colocarse sobre la derecha para dar el impulso del masaje cardíaco y lograr lo que se requiere, una profundidad de 5 a 6 centímetros, ¿no? Una frecuencia de 100 a 120 y completar los ciclos en una relación 30 compresiones, 2 respiraciones en 5 ciclos o 2 minutos, que es lo que toma la realización de esta parte de reanimación. Bien, entonces el masaje de alta calidad es lo que ustedes están viendo ahí, obviamente. Miren la posición, acá está la víctima, miren cómo está el rescatador. Tiene que haber un ángulo recto, perpendicular, y esta es la forma como debemos dar masaje, ¿no? Miren cuánto voy a comprimir y debo dejar expandir nuevamente lo que es el tórax. Acá están las compresiones que se realizan, ¿no? Profundas, 5 centímetros. Acá está la profundidad y ahí está la reexpansión del tórax. Esta compresión es la que permite que mejore la circulación cerebral y coronaria con perfusión del corazón. Entonces, sí es importante esta forma de masaje que tenemos que realizar, ¿no? Miren, eso es, y este es lo que vamos a ver en la fisiopatología, por qué tenemos que hacer eso, compresión y descompresión del tórax del paciente víctima de arresto cardíaco. Bien, esta es la forma como localizar, luego de completar los 5 ciclos sobre 2 minutos, con buscar en la evaluación la presencia de pulso en la víctima. Obviamente, el pulso central en adultos y niños, que es a nivel de la carótida, y en lactantes, el pulso braquial o femoral. Si no hay pulso dentro de 10 segundos, hay que continuar con soporte circulatorio, masaje cardíaco. ¿Cómo hacemos? Ahí como está la imagen, ¿no? Ubicamos el famoso o la famosa manzana de Adán, el cartílago tiroideo, los 2 dedos de la mano, colocamos sobre el cartílago tiroideo y lo deslizamos hacia la fosa que se forma con el borde anterior del esternocleido mastoideo. Ahí vamos a encontrar el latido arterial si es que está presente, ¿no? Entonces, siempre no más de 10 segundos. Ojo, no como a veces se ve, no lo siento, voy y palpo al otro lado y así sucesivamente. No, 10 segundos no hay. Obviamente hay que continuar con masaje cardíaco externo. Eso estando nosotros en una atención extrahospitalaria. En el paro cardíaco intrahospitalario tenemos la ventaja de que el paciente está monitorizado. Tiene sus electrodos y tiene todo para ver si es que hay ritmo o no hay ritmo y poder determinar si ya estamos en un ritmo que requiere alguna terapia eléctrica o no. Todo esto, como ustedes lo ven, tiene diferencia entre el adulto, niño y el lactante, ¿no? Lactante o infante, menos de 1 año, niños de 1 a 8 años y adultos, pues, ya considerados más de 8 años, ¿no? Entonces, esta tabla las dejo a ustedes para que vean la diferencia de las compresiones, ¿no? De la profundidad de las compresiones que se debe tener en el lactante infante y en lo que es el niño y adulto. La forma como debe
realizarse con 1 o 2 rescatadores. En niños, si es un reanimador, 32. Si son 2 reanimadores, la frecuencia, el ritmo es 15-2. A diferencia que en el adulto es igual. 1 o 2 reanimadores, la relación es 32. 30 compresiones, 2 respiraciones, ¿no? Obviamente, ya acá es el desarrollo, cuando ya se recupera, ¿no? Compresiones continuas de 100 a 120 y una ventilación cada 6 segundos, ¿no? Por 1 minuto, que son 10 respiraciones promedio que debemos de continuar al momento que estamos ya con alguna vía aérea avanzada, ¿no? Bien, este cuadro se los dejo para que le den una mirada en la diferenciación entre las diferentes grupos etarios en reanimación cardiopulmonar. Bien, es importante, todo lo que hemos hablado, todo tiene su justificación, todo tiene el porqué, la fisiopatología, por qué se da, ¿no? El masaje cardíaco externo, un buen masaje cardíaco externo, nos va a dar 10 a 25% del gasto cardíaco, ¿no? Eso significa teniendo una buena localización, teniendo lo que es un buen masaje con una profundidad adecuada en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es importante. Por eso que se exige tanto en lo que es la reanimación de alta calidad, un buen masaje, buena profundidad, una buena compresión y expansión del tórax es un aspecto importante. Pero ojo, a su vez tenemos que tener en cuenta, si estamos frente a una parada cardíaca, si este paciente estamos frente a un estado de hipovolemia, de repente es una hemorragia aguda, un herido de bala, y está en shock hipovolémico, obviamente este estado de hipovolemia severa va a provocar que disminuya el retorno venoso, ¿no? Y entonces el gasto cardíaco también va a estar bajo y obviamente va a tener efectos deleterios y esta reanimación cardiopulmonar puede no ser exitosa si no se corrige esta eventualidad. ¿Por qué no debemos dar ventilación excesiva? Por 2 aspectos importantes. ¿Qué pasa cuando yo ventilo? Cuando yo ventilo excesivamente, estos pulmones se hiperinsuflan y van a ocasionar que un aumento de la presión intratorácica. Y ustedes saben por fisiología que el aumento de la presión intratorácica va a disminuir el retorno venoso y por ello el gasto cardíaco va a estar disminuido, haciendo deleterio pues mayor todavía en el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y el otro, ¿por qué no debo dar ventilación excesiva? Es porque no debo generar alcalosis respiratoria, porque esto de acá va a condicionar que haya una mayor fijación, una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Y esto qué va a conllevar? A que el tejido tenga hipoxia, haya hipoxia tisular. Y básicamente sufren los órganos vitales, cerebro y corazón. Es por eso la parte fisiopatológica, ¿por qué no debo hacer la hiperventilación? ¿Por qué debo hacer un buen masaje cardíaco? ¿Y por qué debo considerar qué factor llevó a la parada cardíaca para poder revertirlo y hacer que la reanimación cardiopulmonar sea un éxito? En esta diapositiva vamos a referirnos a las compresiones torácicas, lo hemos visto en el video anterior, ¿no? Y obviamente aquí lo vamos a reforzar. Ustedes saben que el ritmo más frecuente de parada cardíaca es la fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular quiere decir que ese corazón solamente tiene movimientos fibrilares nada más. No hay un bombeo de sangre adecuado del corazón, no hay una buena fracción de eyección, no hay una contracción efectiva del corazón. Entonces, ¿qué significa? Que las compresiones torácicas de calidad van a mejorar el flujo sanguíneo de órganos principales como el corazón. Y eso se va a determinar ¿por qué? Porque al dar un masaje cardíaco con la profundidad adecuada y en la frecuencia adecuada, vamos a tener una presión de perfusión coronaria de 10 milímetros de mercurio.
que nos va a permitir la recuperación de la circulación espontánea, ¿no? Entonces, y ustedes, mientras están dando masaje, la presión de perfusión coronaria sube, asciende. Cuando damos la ventilación, se va a ver que esa presión de perfusión coronaria va a bajar hasta que se reinicie nuevamente las compresiones, ¿no? Por eso que a mayor alta presión de perfusión coronaria, mayor flujo de sangre del corazón. Mayor presión de perfusión coronaria, mayor tasa de supervivencia, ¿no? Entonces, es importante las compresiones torácicas de calidad para lograr que esa presión de perfusión coronaria pueda mejorar el flujo al corazón, mejorar la capacidad de contracción y tener un volumen efectivo de inyección para que ese cerebro también pueda evitar ser víctima de hipoxia, ¿no? Bien, eso es la C. Vamos con la letra A, que es de alinear la vía aérea, ¿no? Hay que alinear con la famosa maniobra frente-mentón, con cuidado, poner la mano sobre la frente, inclinar la cabeza hacia atrás, ¿no? No realicen la maniobra de elevar la cabeza e inclinar el mentón, porque, ojo, podemos estar frente a un paciente que pueda tener alguna lesión cervical. En toda víctima que encontremos sobre el piso, o alguna área, tenemos que considerar que tenemos que manejar con cuidado porque puede ser víctima de repente de un trauma y hay una lesión cervical, ¿no? Un shock medular que haya provocado. Desconocemos cuando encontramos una víctima sobre el piso. Si estamos con testigos que nos informan se ha caído, se ha golpeado, entonces sí hay que hacer las maniobras para alinear la vía aérea, como se ve en la figura, que es la tracción mandibular inferior, que significa con nuestros dedos de ambas manos vamos a colocarlos a la altura del ángulo del maxilar inferior y vamos a hacer una tracción hacia arriba y hacia adelante sin movilizar el cuello para poder alinear la vía aérea y, de ser posible, realizar la respiración. De ser posible, ahora dice de ser posible, actualmente se dice, y se dé las condiciones adecuadas, realizar la respiración respectiva. Bien, entonces pasamos del alineamiento de la vía aérea a B, que es la respiración. Entonces, tras las 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones de 1 segundo, con el volumen normal, no es necesario que ustedes tomen una buena bocanada, no hagan una inspiración profunda, sino simplemente con el volumen normal que tienen, obviamente se da la respiración. Y eso actualmente se realiza con los dispositivos para protección, ¿no? Eso significa, pues, que tenemos que tener esa máscara, esas mascarillas descartables que colocamos y tienen solamente un flujo unidireccional. El rescatador da la respiración, mas no recibe lo que la víctima puede, digamos, dar en respuesta a esa respiración, ¿no? Entonces, eso cuando tengamos esa mascarilla, que es lo ideal para evitar exposición en el rescatado, salvo que sea pues una persona conocida de la víctima en la cual pueda, digamos, tener libremente para poder realizar la reanimación y la respiración respectiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que, ¿qué son las respiraciones de rescate? ¿No? Son las de apoyo que se dan cuando se revierte el paro cardiorrespiratorio. En los adultos están en un 10 a 12 por minuto y en niños y lactantes 12 a 20 por minuto, ¿no? Si empieza a ventilar, obviamente el paciente espontáneamente se coloca en posición de rescate hasta que llegue la unidad de traslado al ámbito hospitalario. Bien, esto lo vamos a pasar, esto se tenía cuando en el 2015 se daban
estas ayudas para poder suspender el RCP, ¿no? Eso lo vamos a ver en las diapositivas finales. Solamente considerar algunas cosas, ¿no? Cuando se ha pasado más de 10 minutos de RCP sin éxito, excepto hipotermia, ahogados o sobredosis, pueden ustedes suspender RCP. Esas tres excepciones es importante considerar: la hipotermia, el ahogamiento y la sobredosis, para continuar con la RCP hasta que llegue la ayuda en el servicio de emergencia médica, ¿no? Bien. El tercer eslabón es la desfibrilación precoz. Obviamente ahí, siempre y cuando tengamos, pues, el acceso a un desfibrilador automático externo, ¿no? Y esta desfibrilación precoz, como ustedes lo ven en la imagen pues corresponde a un ritmo caótico, ¿no? Es un ritmo caótico en la cual ustedes están viendo ahí todas unas ondas desordenadas que se pueden evidenciar. Y esto se usa pues solamente en ritmos de paro choqueable. Estábamos hablando ahí de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Y esto está demostrado pues que en estos dos ritmos la terapia más efectiva es la terapia eléctrica, ¿no? Hay que considerar importante el tiempo desde que se inició la parada hasta saber que está en fibrilación ventricular. ¿Cuánto tiempo pasó? Es un punto importante que debemos tener en consideración y que muchas veces puede motivar criterios de suspensión de la RCP. Como mencionamos, cuando hay la activación de un DAE, la supervivencia puede mejorar, obviamente, y esto pues se va a dar cuando tengamos ritmos que son para terapia eléctrica, ¿no? Por eso que acá, repetimos, puede subir hasta un 50-70% de sobrevida cuando se tiene a mano un DAE y se demuestra que es una parada cardíaca en ritmo de fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, pero al igual que los desfibriladores tenemos, pues, dentro de los desfibriladores automáticos externos tenemos también los desfibriladores manuales, ¿no? Y estos son lo que ustedes han visto seguramente. Este es el desfibrilador automático externo, que puede ser automático, como su nombre dice, o semiautomático. La diferencia entre uno y otro es que el automático hace todo. Ustedes encienden el botón, colocan los parches en la víctima, y el aparato se encarga de hacer el diagnóstico y ya liberar la energía necesaria. El semiautomático hace el diagnóstico y les dice presionar el botón de descarga, ¿no? Esa es la diferencia. Y los desfibriladores manuales son los que tenemos en el ámbito hospitalario, ¿no? Acá ustedes ven lo que está, las paletas respectivas, ¿no? Y el monitor hacia el fondo, que lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿no? Esto es dependiente del operador. Acá el operador es el que tiene que ir viendo qué ritmo tiene, requiere o no requiere terapia eléctrica la víctima, o continuamos con reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Al igual que los desfibriladores externos, tenemos los internos, que están implantados y que se les coloca básicamente a los pacientes que tienen potencial riesgo de tener arritmias letales, ¿no? Ya sea fibrilación o taquicardia ventricular. Entonces, por eso, al igual como un marcapasos, se instala y son censados ante un cambio en el ritmo del corazón, el cual también va a liberar energía para bloquear esta, digamos, alteración en el ritmo que es de alta letalidad, ¿no? Y este es un repaso rápido de cuáles son los ritmos de parada cardíaca. Son dos los ritmos de parada cardíaca: los que son choqueables o desfibrilables y los que no son choqueables o no desfibrilables. En los ritmos desfibrilables está la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso. En los ritmos no choqueables tenemos ahí la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia, ¿no? Esos son todos los ritmos que se
presentan en una parada cardíaca. Todos ellos son diagnosticados a través del monitor. Sin esto no podemos hacer diagnóstico, ¿no? No es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico que dependemos de un equipo como es el monitor en el hospital, como lo ven ahí, o un monitor portátil en las ambulancias, que son las que asisten al rescate, o el DAE cuando se tiene a mano en lo que es el arresto extrahospitalario. Los ritmos choqueables, para que no se olviden, están acá. Es la fibrilación ventricular. Miren cómo está, es un ritmo caótico. No hay complejo QRS, no hay onda P, no hay onda T. Son ondas diversas que presentan en el monitor y que obviamente usted dice, no, tiene 47, no, tiene 50. No, ahí es hasta que el aparato sense y ya no dé la frecuencia cardíaca y mantengamos ese ritmo caótico, ¿no? Al igual que la taquicardia supraventricular, perdón, la taquicardia ventricular sin pulso, miren, son complejos QRS ancho, pero que vemos esto en frecuencia y no tenemos pulso. Ah, taquicardia ventricular sin pulso. Perfecto. Fibrilación ventricular. Tratamiento, terapia eléctrica, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Los ritmos no van a mejorar si es que no hay terapia eléctrica de por medio. Y dentro de los ritmos no choqueables, lo que ustedes conocen, la actividad eléctrica sin pulso, ustedes van a ver en el monitor, el complejo QRS, pero cuando ustedes van a verificar pulso, no van a encontrar, no van a encontrar. Entonces, eso nos está demostrando que la actividad eléctrica no tiene una respuesta adecuada desde el punto de vista circulatorio, ¿no? No tiene actividad circulatoria, no hay pulso, hay actividad eléctrica, el corazón describe su ritmo, pero no tiene impulso para lo que es la presencia de circulación adecuada en la víctima. Y el otro ritmo no choqueable es la sistolia, ¿no? Es una línea isoeléctrica en el monitor, indica pues que no hay ninguna actividad eléctrica, ¿no? Y ustedes muchas veces ven en las películas que cuando aparece eso, utilizan la desfibrilación, ¿no? Una cosa que no va con la realidad, ¿no? Obviamente son ritmos que se tienen que tener en cuenta. Ustedes, como ya pronto van a ser internos y futuros médicos, tienen que aprender a reconocer. Y algunas cositas breves sobre el DAE, ¿no? El DAE, cuando tienen un DAE, como todo equipo que puedan tener, tienen que conocer cómo se enciende, cómo se programa, dónde van los parches para que no estén en ese momento que van a requerir usarlo averiguando cómo se hace, ¿no? Y hay que tener algunas consideraciones cuando usamos el DAE. Tenemos que cerciorarnos que el área donde vamos a realizar no esté mojado. Ojo, es una descarga eléctrica que vamos a provocar y eso puede motivar complicaciones serias, tanto en el paciente mismo como en la persona que está o los que están cerca a la víctima que estamos reanimando, ¿no? Hay que saber cómo encender el DAE, es un aspecto importante. Hay que ver y preparar la región torácica. Mientras se va haciendo esto, no se suspende, ojo, no se suspende la reanimación cardiopulmonar. Ojo, hay una persona que lo está haciendo y si está uno solo sabe reanimar, se puede pedir a alguien que sea testigo que vaya encendiendo. Ustedes van direccionando mientras están continuando las compresiones de alta calidad, ¿no? Obviamente, después que se encendió, el DAE va a analizar a través de estos parches qué ritmo es y nos va a programar, si es automático, la descarga que va a realizar, ¿no? Y obviamente va a haber una voz, van a escuchar una voz que dice que se retire porque va a hacer la descarga que está programada en su DAE, ¿no? Y se continúa, no es que ya termino, no, se continúa dando, dispara, descarga, y continuamos con la reanimación cardiopulmonar
masaje cardíaco, mientras el aparato va a ir sensando si es que es necesario o no otra descarga más en la víctima que estamos reanimando. Y este es el monitor de desfibrilador manual, este es el que tienen todos los hospitales, es operador dependiente, y como les digo, estos son la forma como se colocan los electrodos o las paletas, perdón, del monitor desfibrilador, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos al monitor desfibrilador y tenemos las áreas ya conocidas. Esta área es importante, esta es la área donde está la descarga eléctrica que voy a liberar con los botones que debo yo presionar para sincronizar o no sincronizar el botón de carga y el botón de descarga. Obviamente este botón lo tenemos también aquí en las palas del monitor, desde donde nosotros disparamos para poder efectuar la terapia eléctrica. Esto de acá viene a ser la pantalla que nos va a permitir monitorizar. Ojo, si yo doy una descarga, yo no voy a retirar inmediatamente esto porque tengo que dejarlo unos segundos hasta ver qué ritmo tiene aquí. ¿Okay? ¿En qué ritmo salió el paciente? ¿Es un ritmo nuevamente desfibrilable o de repente está en asistolia o quizás ha recuperado ritmo y tenemos que inicialmente ya evaluar pulso en la víctima? ¿Okay? Entonces, hay otra parte más, acá esta no se logra ver, pero hay incluso para colocar marcapaso transcutáneo transitorio. Bien, entonces esta es la forma importante de lo que es los monitores. Los monitores pueden ser monofásicos y bifásicos, ¿no? Obviamente, cada uno tiene su ventaja. El monofásico nos da mucha energía, 300, 360 joules, ¿no? Y tiene, ¿por qué es monofásico? Porque solamente tiene un movimiento unidireccional, ¿no? Va de uno de los parches, en este caso donde está señalándose del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Pero con una gran cantidad de energía. ¿Puede provocar complicaciones? Sí. A diferencia del bifásico, que su rango va de 100 a 200 joules, y eso va a depender del fabricante del equipo. Es bifásico porque tiene una salida y un retorno, por eso que la intensidad de la corriente está dividida y hay menos efectos deleterios al momento de realizar. ¿Es mejor el bifásico? Sí, es mejor. Menor energía, igual respuesta, ¿no? Pero siempre es bueno precisar lo máximo que puede dar un bifásico, 200, ¿no? Si ustedes no saben si es monofásico o bifásico, simplemente van a determinar si es que hay, cuánto es en el monitor su monitoreo y su programación en joules. Si veo 360, ese es un monofásico. Veo 200, 180, 160 como máximo, ese es un bifásico. El cuarto eslabón, que es el soporte avanzado de vida, es donde se realiza ya todo lo que se tiene que hacer en el ámbito hospitalario o incluso en el transporte de la ambulancia. Ojo, ¿no? Entonces, si ya tengo yo un paciente que voy a rescatar y sigue reanimando, en ese momento coloco el monitor y veo si tiene un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Y continuamos con lo que es perdón, la reanimación cardiopulmonar y la medicación respectiva, ¿no? Entonces, para eso existe el survey del ACLS, ¿no? En donde está el ABCD, el A, que es para mantener la vía aérea en el paciente inconsciente. Hay que considerar la vía aérea avanzada. Si tenemos a la persona experta en colocar una vía aérea avanzada, tanto en el prehospitalario como en el hospitalario, debe realizarse, ¿no? Y esto es importante porque cuando realizo la vía aérea avanzada, tengo que colocar ya la capnografía cuantitativa, que es un monitoreo que me permite ver, uno, la localización adecuada del tubo endotraqueal y además ir Sí, por monitorizando. supuesto, está bien así.
Tía, ¿yo dormir? Y ver si es que, apaguen su micro, chicos, por favor, y ver si es que estamos haciendo una RCP adecuada. La letra B es aquí para dar el oxígeno, la respiración al 100%. Tenemos que mantener una saturación mayor o igual de 94%. Y tenemos que evaluar cómo está la ventilación efectiva. ¿Con qué? Con el paso anterior, que es la capnografía. Debemos tener un valor de CO2 o un ETCO2, que es el CO2 exhalado final, de 10 a 20 milímetros de mercurio. No hay que ventilar en exceso. La letra C, que es básicamente de colocar un acceso endovenoso o intraóseo. Nos dice la actualización que se prefiere que sea endovenoso. El intraóseo, si no logramos tener un acceso endovenoso, pero el endovenoso es, digamos, de prioridad en la inserción de este acceso, ¿no? Entonces, ahí hay que obtener acceso endovenoso, hay que monitorizar ritmo cardíaco, si tenemos que tener monitor cardíaco, estamos ya en el hospital, administrar fluidos cuando sea apropiado, si consideramos que hay hipovolemia, hay que usar medicación cardiovascular, esto significa adrenalina, amiodarona u otros elementos para poder tratar de preservar ese arresto cardíaco que estamos ya en la fase de un soporte avanzado. ¿Bien? Y la D, que significa que es buscar el diagnóstico diferencial. Eso significa identificar las causas reversibles. Vamos a ver las H y las T. El ritmo cardíaco y la historia previa es clave para un diagnóstico diferencial. Y hay que evaluar el shock y ver si es necesario usar vasopresores como la norepinefrina o inotrópicos como la dopamina en este aspecto cuando definamos que el paciente está en shock. Estas son las H y las T que siempre debemos tener en cuenta cuando estamos frente a un arresto cardíaco. Tenemos que ver qué cosa provocó el paro cardíaco. La H de hipovolemia, la H de hipoxia, la H de hidrogeniones, o sea, la presencia de acidosis, la H de hipo o hipocalemia, y eso es importante porque muchos renales debutan con una hipercalemia y ustedes saben que la hipercalemia nos va a provocar una alteración en la polarización de la membrana miocárdica, ¿no? Entonces, por eso nos lleva a fibrilación ventricular. Hemos tenido N casos de pacientes con fibrilación ventricular que por ahí nos dan el dato de que era hipertenso o diabético y tenía falla renal, ¿no? Y se ha hecho el ágato, hemos encontrado potasio muy elevado, y esos pacientes han tenido suerte inmediatamente de revertirlo con la administración de los bloqueantes de este estado de hipercalemia, ¿no? La otra H es de hipotermia. La hipoglicemia está no considerada actualmente, ¿no? Pues se consideran las 5 Hs. ¿Puede considerarse la hipoglicemia? Puede, siempre y cuando pues haya una hipoglicemia profunda, sostenida, que ha provocado secundariamente una alteración a nivel cerebral y obviamente el daño puede haber provocado una parada cardíaca en forma secundaria, ¿no? Las T que siempre tenemos que recordar en el arresto cardíaco, la T de taponamiento cardíaco, la T de tensión, neumotórax, atención, la presencia de toxinas es importante, la trombosis coronaria, o sea, estamos hablando de infarto, el TEP o la trombosis pulmonar es otro de los aspectos que hay que considerar, y la T de trauma que no está reconocida, pero hay que pensar, si es que ha habido una caída, es que obviamente puede condicionar un arresto cardíaco, pero obviamente secundario. Puede haber una contusión miocárdica severa y que ha condicionado la presencia de arritmias malignas y puede haber conllevado a lo que es la parada cardíaca en la persona. ¿Bien? Esto es para que ustedes vean el capnógrafo, qué tan importante es el capnógrafo, y básicamente tenemos que medirlo en la parte exhalatoria, en la expiración. Es por eso que nos va a permitir incluso dar
a veces un pronóstico, ¿no? Y ver si nuestra RCP está siendo adecuada o no. Una vez que el paciente está intubado, va a detectar el CO2 exhalado, ¿no? Y esto va a confirmar, pues, una correcta colocación del tubo endotraqueal. Y esto va a variar, ¿no? Esta PET-CO2, como se llama, ¿no? Y esto se debe de medir en expiración. Una ETCO2 de 10 milímetros para abajo significa que tenemos que revalorar cómo estamos haciendo el RCP. No está siendo de alta calidad. No estamos ventilando adecuadamente. Pero si tenemos por encima de 10, 20 o 30, con seguridad que ya vamos a tener restauración de la circulación espontánea, porque es un pronóstico de recuperación cuando tenemos la variable del ETCO2 en valores por encima de 10 o 20 milímetros de mercurio, ¿no? Menos de 10, preocupémonos. Eso significa que nuestra RCP no está siendo adecuada. Esto lo vamos a dejar porque hay un seminario de fármacos en parada cardiorrespiratoria, en ACLS. Son los principales fármacos que se usan, ¿no? Estamos en la parte básica, en la parte parada cardíaca, que queremos que es lo que aprendan, y esto va a ser una revisión que van a hacer en el seminario. Bien, este es el algoritmo actual, octubre 2020, que está socializado y que se debe manejar para poder llevar a buen éxito. Bien, entonces acá tenemos, esto es la primera parte que todos conocemos, que hemos iniciado RCP, llega al hospital, administramos oxígeno, incluso la ambulancia y viene administrando oxígeno, se conecta al monitor desfibrilador, el paciente, y vemos qué ritmo tiene, ¿no? Porque es así, ingresa a la unidad de shock trauma el paciente, conduce la ambulancia, si tiene el monitor desfibrilador, el equipo que he trasladado, nos va a decir, paciente en parada cardíaca, estuvo en fibrilación, se desfibriló y mantiene ritmo. Se vuelve a colocar inmediatamente en nuestra área correspondiente y vamos viendo si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si es un ritmo desfibrilable, ojo, estamos acá, ya estamos siguiendo RCP, no paramos nosotros en RCP. Ya sabemos qué es una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, está preparando el equipo, la otra persona está preparando el monitor para realizar la descarga. Una vez que ya está preparado, se ejecuta la terapia eléctrica, la desfibrilación, se continúa el RCP hasta completar los 2 minutos, ¿no? Y en ese lapso ya está colocándose el acceso endovenoso o el intraóseo de ser necesario, ¿no? Entonces, después de los 2 minutos, volvemos a chequear. ¿Es un ritmo desfibrilable o no? ¿Es todavía un ritmo desfibrilable? Una nueva descarga. La persona encargada ya está habilitando la carga para realizar la desfibrilación correspondiente. Pero es aquí donde se nos dice que debemos empezar ya adrenalina cada 3 a 5 minutos y hay que considerar ya el uso de vía aérea pensada, ¿no? ¿Para qué? Para usar la capnografía y ver cómo está nuestra calidad de reanimación cardiopulmonar. Seguimos con el RCP, cada 2 minutos hacemos la evaluación, volvemos a evaluar si hay necesidad nuevamente de descargar, hay que preparar el equipo, ¿no? Y empezar a hacer administración de drogas antiarrítmicas, la miodarona o la lidocaína. Y aquí ya se tiene que empezar rápidamente cuáles son las causas probables que ha podido llevar a esta parada cardíaca. ¿Son reversibles o no son reversibles? Ahí entra a recordar las H y las T. La H, hipovolemia, hipoxia, de acidosis, de reducción del potasio, hipo-hiper, potasemia, hipotermia, la T de neumotórax a tensión, de taponamiento, de trombosis pulmonar o infarto, de trombosis coronaria, o la presencia de intoxicación, toxinas severas que están provocando esta parada cardíaca, ¿no? Si cuando llega la víctima en parada cardíaca y evidenciamos en el monitor que es un ritmo no desfibrilable, aquí viene el cambio. Si ustedes van a comparar el algoritmo anterior, aquí no figura esto. Ahora sí, se da la adrenalina lo antes posible. Paciente en parada cardíaca con ritmo no desfibrilable,
adrenalina. Mientras están haciendo el RCP, ya están colocando adrenalina. Obviamente ya hay todo un protocolo en las unidades de trauma shock. La enfermera ya colocó un acceso endovenoso. Entonces se inicia precozmente la adrenalina porque ha demostrado que puede mejorar o puede, digamos, acortar la recuperación de circulación espontánea, ¿no? Entonces, es importante ese aspecto de la aplicación de la adrenalina. ¿Ok? Bien, entonces se obtiene el acceso endovenoso intraóseo, adrenalina cada 3 a 5 minutos, y acá igual ya se considera el uso de dispositivo de vía aérea avanzada y capnografía, que es importante ahora, es clave tener un capnógrafo para poder determinar posición adecuada de tubo y RCP de alta calidad. Luego de los 2 minutos revaluamos y vemos si es un ritmo defibrilable o no. Si es un ritmo defibrilable, continuamos con todos los pasos del numeral 5, la descarga, ¿no? Lo que es, si no se inicia adrenalina, sino con las drogas antiarrítmicas, ¿no? Entonces, si acá recuperamos, la descarga, y el 7 es la administración de antiarrítmicos como amiodarona o lidocaína. Pero si el ritmo sigue todavía no defibrilable, continuamos con masaje cardíaco, ya estamos evaluando a los 2 minutos nuevamente y viendo las causas probables del paro o de la parada cardíaca para poder revertir ese estado. Si el ritmo aún no es defibrilable y si no existen signos de retorno de circulación espontánea, hay que volver nuevamente a seguir haciendo la reanimación cardiopulmonar, adrenalina, y si existe ya la recuperación de circulación espontánea, hay que ir ya a la fase de cuidado post parada cardíaca, ¿no? Esto es importante, porque acá también hay que considerar si es apropiado continuar o no con la reanimación si estamos en un tiempo prolongado y no tenemos recuperación de circulación espontánea y no hay ninguna respuesta que nos diga que este paciente vaya a salir. Tiempo prolongado, comorbilidades de fondo, es una persona recuperable o no es una persona recuperable, ¿no? Son todos esos aspectos éticos que se tienen que valorar, ¿no? Bien, y acá ven ustedes en este recuadro lo que se insiste en lo que es calidad de RCP, con las compresiones, la mínima interrupciones que se puede hacer, evitar la ventilación excesiva, ya saben por qué, los cambios de rescatadores o de compresores cada 2 minutos, ¿no? Si no hay un manejo de vía aérea avanzada, hay que considerar pues la relación de compresión-ventilación 30-2, ¿no? Y siempre ahora se preconiza lo que es pues la capnografía cuantitativa, que es la medida del CO2 exhalatorio final, ¿no? La descarga, ya saben ustedes, bifásica 120 a 200 joules, en la bifásica y en la monofásica 360 joules. Siempre se va repitiendo, se da una descarga y se mantiene la descarga 200, 200, 200, 200, 360, 360, 360, ¿no? Entonces acá tenemos la vía de administración, endovenoso intraóseo, adrenalina, ustedes ya lo hemos visto ahí, 1 miligramo cada 3 o 5 minutos. Si es que es amidarona, hay que dar un bolo inicial de 300 miligramos y una segunda dosis de 150 y de ser necesario se hace la infusión continua de amidarona por lo menos 18 horas más, ¿no? 18 a 24 horas más. La lidocaína, también como si no tenemos amidarona, ustedes pueden de repente estar en un hospital donde no hay amidarona, tienen lidocaína, hay que usar lidocaína. La dosis inicial es de 1 a 1.5 y la segunda dosis es de la mitad, ¿no? 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso en el paciente. Bien, entonces cuando hablamos de manejo de vía aérea avanzada, estamos hablando pues de intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico, cualquiera que tenga para poder manejar vía aérea, ¿no? Estamos hablando de capnografía, que es un elemento importante de seguimiento de cómo va nuestro paciente, ¿no? Y obviamente cuando ya hemos llegado a tener ya una vía aérea avanzada, hay que tener en cuenta que la
la ventilación se hace una cada 6 segundos, o sea, 10 ventilaciones por minuto, sin interrupción. Ahí las compresiones torácicas continúan en el ritmo que se ha establecido y la ventilación lo hacen en el tiempo después de una cada 6 segundos, o sea, 10 por minuto. ¿Bien? Entonces, estos aspectos son importantes a considerar. ¿Y cuándo tenemos retorno de circulación espontánea? Cuando hay pulso y cuando esto permita tener una medición de presión arterial, ¿no? Cuando mejora y hay un aumento repentino y sostenido de la ETCO2, o sea, mediante capnografía, mayor de 40 milímetros de mercurio, obviamente vamos a tener ya recuperación de la circulación espontánea, ¿no? Y esto, pues, se debe hacer después un monitoreo con una línea arterial. Entonces, esto en sí engloba todo lo que es el algoritmo de parada cardíaca con comparación del uso de la adrenalina lo más antes posible en el ritmo no desfibrilable. Y en el ritmo desfibrilable incluso se está diciendo, si en la primera carga ya no revierte, hay que empezar precozmente la epinefrina en el paciente. Bien, ojo, aquí hay un aspecto en relación al algoritmo del paro intrahospitalario en la paciente embarazada, ¿no? Obviamente, miren ustedes la diferencia. Se continúa con el soporte vital básico y avanzado, o sea, RCP de calidad, defibrilación si está indicada, otras intervenciones de vía, digamos, avanzadas, como es el uso de adrenalina, ¿no? Hay que activar, miren, acá existe, recomiendan de que haya un equipo de paro cardíaco de mujeres embarazadas. Eso significa que dentro de ginecología u obstetricia debe haber un equipo que deba manejar esto. En nuestra realidad, para los que vayan a ser ginecólogos, no lo saben. ¿Quiénes manejan paro cardíaco? De emergencia, intensivos, y los cardiólogos que no manejan mucho paro cardíaco. Si ustedes ven reanimar a un cardiólogo, van a ver que se pone más nervioso. Así que los pilares en un equipo son de emergencia, UCI, y antes, y todavía en su área correspondiente, los anestesiólogos manejan su paro cardíaco. Pero en otra área, no hay nadie que conozca todos los algoritmos que deben hacerse en forma secuencial en los pacientes con arresto cardíaco. Entonces, tenemos al equipo, hay que considerar la etiología del paro, pero acá hay que hacer intervención tanto en la madre como las intervenciones obstétricas. Eso significa que hay que realizar el manejo de vía aérea en la madre, administrar oxígeno a 100%, sin hiperventilación, colocar su acceso endovenoso, y si está administrando magnesio, suspenderlo, dice, y administrar gluconato de calcio, ¿no? Esto es en la madre que se hace. Y esto se continúa hasta el soporte vital básico avanzado, con todas las características, con todo lo que requiere. Además, se tiene que hacer intervenciones obstétricas. Eso significa llevar a cabo el desplazamiento uterino lateral, ¿no? Para disminuir la compresión aortocava, que es la que puede perjudicar en la parada cardíaca, ¿no? Si hay monitor fetal, hay que desconectarlo y hay que prepararse para la cesárea perimortem, ¿no? Entonces dicen que lo ideal es que se realice una cesárea en 5 minutos, según obviamente pues los recursos que se tengan y las habilidades del equipo que están manejando, ¿no? Entonces esto es importante. Este equipo neonatal para recibir al recién nacido. Es un recién nacido que también ha sido partícipe del arresto cardíaco y que obviamente ha sufrido todo lo que conlleva la parada cardíaca, ¿no? Entonces, lo que dice acá, el paro cardíaco de una mujer embarazada significa tener y planificar un equipo, ¿no? Dentro de la obstetricia, neonatal, emergencia, anestesiología, cuidados intensivos, para lo que es el manejo del paro cardíaco.
y se recalca pues que la prioridad en la mujer embarazada que tiene paro cardíaco es una RCP de alta calidad. Por eso que es el desplazamiento uterino lateral es para descomprimir la aorta cava, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. El manejo de la vía aérea, igual, ¿no? Entonces, puede tenerse, dice, común, la vía aérea dificultosa. Obviamente, puede haber, ¿no? Pero es mínima digamos, la dificultad que se tiene cuando se intuba de la manera adecuada, con todo el equipamiento, con todo lo que se requiere, ¿no? Entonces, esta intubación siempre va de la mano con la capnografía o capnometría cuantitativa para poder determinar cómo está todo esto, ¿no? No varía en nada, no, igual la ventilación es igual, una ventilación cada 6 segundos, o sea, 10 ventilaciones por minuto, independiente de las compresiones siguen siendo continuas, ¿no? Y acá sí hay una variable que dice posible etiología del paro cardíaco en una mujer embarazada. Hay que ver, lo ponen de la A a la H, ¿no? A, complicaciones con anestesia, B, si hay sangrado, C, si es origen cardiovascular, D, si es secundaria a drogas, E, embolia del líquido amniótico, ojo, cuidado, estados febriles, causas generales no obstétricas, acá en la G agrupan las H y la T, y en la H la hipertensión, estamos hablando de la eclampsia severa, ¿no? Entonces, importante considerar estos aspectos en la reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria en la embarazada. El quinto eslabón es el soporte cardíaco posparo inmediato, ¿no? Y esto se va a dividir, como ustedes ven ahí, en dos fases, ¿no? La fase inicial de estabilización y la fase de manejo continuo, ¿no? La fase inicial de estabilización es una vez que ya se ha logrado la recuperación de circulación espontánea, se hace el manejo de vía aérea, se controlan los parámetros ventilatorios, o sea, 10 ventilaciones por minuto, hay que mantener una saturación 92% a 98%, que es lo que se puede llegar a un óptimo, mantener una presión arterial de CO2 entre 35 y 45, ojo, no es necesario provocar alcalosis, porque todo eso nos va a provocar dificultad en todo el aspecto tisular de oxigenación, ¿no? Hay que mantener parámetros hemodinámicos dentro de lo que se establece, una presión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media o la PAM mayor de 65, cualquiera de esas dos variables se tienen que tomar en cuenta para tratar de mantener una estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, siempre es importante ahí el manejo de la vía aérea, la capnografía que se tiene que usar como monitoreo, vigilar bien los parámetros ventilatorios, una adecuada fracción inspirada de oxígeno o una saturación ideal de llegar pues a un óptimo de 98% y obviamente mantener los parámetros hemodinámicos necesarios que se tengan que realizar en la víctima que está ya en el post para o en el soporte post paro cardíaco inmediato, ¿no? Hemos hecho todo esto, obviamente vamos a la segunda fase, lo que es la toma del electrocardiograma. Siempre es importante, luego del paro, tomar un electrocardiograma para ver alguna posibilidad que requiera alguna intervención cardíaca. Y obviamente ahí sí podemos de repente encontrar un IMA-ST elevado, de repente es un shock cardiogénico complicado, ¿no? De un IMA, ¿no? Y se requiere algún tipo de circulación mecánica. Entonces es importante esto de acá. Nunca se olviden, post parada cardíaca, hay que tomar un EKG para ver y definir si es que no hay ninguna eventualidad o intervención cardíaca que se requiera de emergencia, ¿no? Entonces, si este paciente, luego de tomar, es un paciente que está despierto, sigue instrucciones, se hace el tratamiento de todo el elemento crítico y se evalúa rápidamente las etiologías reversibles, ¿no? Y o se da o se prepara para alguna eventualidad, de repente es un infarto,
se recuperó, dice una fibrilación ventricular, se recuperó, circulación espontánea, y se tiene que preparar para un cateterismo, una angioplastía primaria o una angioplastía inmediata para reperfundir mediante stent, ¿no? Ahora, si no hay, digamos, no obedece instrucciones, el paciente es un paciente que está pues con trastornos sensorios, es un paciente comatoso. Entonces ahí tenemos que rápidamente hacer un manejo específico de temperatura. ¿Qué significa? Tengo que ya pensar en hacer hipotermia en el paciente, ¿no? Hay que obtener una tomografía cerebral, hay que hacer un monitoreo del electroencefalograma y hay que empezar a hacer el tratamiento de todas las posibilidades críticas que pueden estar presentándose en el paciente, ¿no? Entonces, es un aspecto importante en la cual tenemos que seguir estas dos fases en el soporte postparo cardíaco inmediato, ¿no? Y esto sí es importante. Una aclaración, por ejemplo, en esas iniciales MET, que es el manejo específico de temperatura, es ahí colocarlo a la víctima entre 32 y 36 grados durante 24 horas. Eso es importante, durante 24 horas. Ojo, no se puede pasar porque obviamente van a haber más efectos deleterios, ¿no? Cuando hablamos de otros tratamientos críticos, estamos hablando de monitorizar continuamente la temperatura, ¿no? A través ya sea esofágica, rectal o vesical, ¿no? Tenemos que mantener al paciente en un estado de normoxemia, normocapnia y unos niveles de glicemia dentro de lo normal. Lo que no podemos hacer a veces en el hospital es el monitoreo del electroencefalograma, ¿no? Continuo, que es lo ideal. Obviamente hospitales de primer mundo son los que pueden tener esta posibilidad por la disponibilidad de equipo y dos, por personal que lo está monitorizando, ¿no? O sea, es un manejo más en un gran equipo de todo lo que es parada cardíaca, ¿no? Bien, entonces, esto de acá, en lo que es el síndrome postparo cardíaco inmediato, es importante nosotros tener lo que es el pronóstico, lo que se llama el neuropronóstico del paciente. ¿Para qué? Para poder definir en qué paciente le estoy dando soporte en la que ya no debo dar porque el pronóstico es malo, o de repente en qué paciente no le estoy dando plenamente todo el soporte y es un paciente que tiene un pronóstico, digamos, recuperable, ¿no? Entonces es importante, por eso que se ejecuta el modelo multimodal en los pacientes, ¿no? ¿Qué significa? Que para establecer un pronóstico o un neuropronóstico, que es el que nos interesa, debemos tener varias variantes, ¿no? Y ahí tenemos pues uno que es el aspecto clínico, dos que es el aspecto imagenológico, el otro que es el fisiológico, que es la electrofisiología, la exploración a través de marcadores o biomarcadores séricos, que es un elemento importante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de la parte clínica, cuando ya tenemos que tomar, digamos, aspecto importante en el manejo específico de temperatura, o sea, colocarlo en hipotermia, 32, 34 grados, a menos 24 horas, para después hacer el recalentamiento, ¿no? Y hay que tener cuidado porque esta evaluación neuropronóstica debe hacerse a las 72 horas, cuando ya se haya alcanzado la normotermia en el paciente, luego que ha estado en hipotermia. Y hay que considerar aspectos como lo que es la sedación y analgesia que se usa en los pacientes que están en parada, están en ventilador. Y hay que considerar que los relajantes musculares tienen un metabolismo lento en estos pacientes críticos. Es por eso que cuando evaluemos tenemos que ver ese aspecto importante de lo que es el uso de la sedación, de los relajantes musculares, para no caer en una evaluación errónea. Bien, aquí la tomografía cerebral es un aspecto importante para ver cómo ha evolucionado, si hay lesiones o no hay lesiones cerebrales, ¿no? La relación sustancia gris, sustancia blanca, ¿no?
que debe ser 1.6, eso lo saca en unidad de Hausfield, eso lo saca el tomografista cuando hace la lectura, y generalmente no lo hacen, hay que poner parada cardíaca y solicitar que se haga, pero generalmente no lo hacen, solamente reportan como que isquemia o no isquemia, ¿no? Bien, y dentro del estado de exploración clínica hay que ver este paciente cómo está, si presenta o no mioclonías, es un elemento importante. Si presenta mioclonías, el electroencefalograma nos va a permitir hacer la diferenciación entre lo que es un estado epiléptico persistente mioclónico o solo mioclonías aisladas secuelares de un síndrome post-parada cardíaca, ¿no? Hay que evaluar el reflejo pupilar, hay que evaluar el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, ¿no? Todos estos aspectos, sumado a unos biomarcadores como ahora lo ponen como un apoyo, que es el dosaje de la enolasa neuroespecífica sérica, que es un marcador que nos va a ayudar, la positividad, a ayudar a que haya un criterio más para poder decir que el paciente, su neuropronóstico es malo, ¿no? Importante es que se incluya las pruebas de diagnóstico para pronóstico en un plazo mínimo de 72 horas después de recuperar la normotermia. Eso es importante, ¿no? Entonces, esos son los puntos que hay que ver y evaluar para poder determinar el neuropronóstico de un paciente post-paro cardíaco, que es lo que nos interesa. Y el sexto eslabón, que es el que ha mencionado Aja, es la recuperación. Obviamente esta recuperación tenemos en 4 etapas, ¿no? En muy corto plazo, a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Todo esto está en relación a que se logre una recuperación física temprana. ¿Cómo? Identificando causas subyacentes que pueden provocar alteraciones en su salud y aumentar el riesgo de ansiedad del paciente, ¿no? El paciente básicamente post-paro siempre va a quedar bajo un estado de ansiedad. Obviamente no es nada sencillo de donde ha salido, ¿no? De una parada cardíaca. Hay que monitorizar si tiene o no convulsiones, los efectos colaterales de la medicación que se está usando, ¿no? Entonces, y se tiene que establecer, como ustedes ven, en cada fase, un plan de acción importante que va a consistir en la rehabilitación para mejorar la función y la fuerza, ¿no? Mejorar el estado cognitivo. Muchos pueden quedar con algún deterioro cognitivo, pero viene la parte de rehabilitación, buscar las estrategias para activar el comportamiento del paciente, mejorar los ejercicios cardiovasculares e ir subiendo de escala en escala hasta llegar pues digamos a un tiempo prolongado en donde queremos que esta persona se incorpore a esa actividad cotidiana, cerca a lo basal. Lo ideal es que recupere lo basal, pero nos aproximamos y nos vamos a sentir contentos. Y esto implica pues toda una estrategia continua de un plan de acción para mejorar no solamente al paciente, sino también a los miembros familiares, porque se tiene que educar a la familia para tratar al paciente que ha salido de un arresto cardíaco. Es todo un contexto, todo un entorno que se tiene que manejar y que vio Aja en estudios que era necesario y que muchas veces no se tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, esto es un aspecto clave que siempre hay que tener y hay que unir. Si bien es cierto, sí, las unidades coronarias han tenido esto, pero ahora se ha enfatizado más y ya se agregó este eslabón en la cadena de supervivencia de la parada cardíaca. Bien, esto es lo que le decía, esto es lo que nos da ahora en esta actualización los términos de resucitación. Miren, lo vamos a ver en 2 aspectos. En el soporte básico de vida, considerando estos criterios, que sea un arresto no presenciado por un personal de servicio de emergencia, que no haya retorno de circulación espontánea antes del transporte, que no se administró ninguna descarga
por un desfibrilador automático externo antes de la llegada del transporte. Si tenemos estos criterios, pueden considerar ustedes el término de resucitación. Ustedes llegan, evalúan, ¿cuánto tiempo va? 15 minutos. No lo ha visto ningún personal de emergencia o un personal de salud, lo ha visto un lego o alguien que trató de hacer lo mejor posible. No hay al momento de circulación espontánea, no se ha hecho desfibrilación precoz, pueden optar. Si ustedes ven, llegan con el aparatito, no hay fibrilación ventricular, hay esa historia, pueden considerar término de resucitación, ¿no? Ahora, si falta alguno de estos criterios, uno de ellos tiene que continuarse. Tiene que continuarse con la resucitación y transportarlo, obviamente, a un área de hospitalización, ¿no? Entonces, este es el sexto eslabón, este es el sexto. Después de esto, lo ideal es llegar a esto acá, pero tenemos que tomar a veces alguna decisión que no nos es muy grata, pero que tenemos que ver la calidad de vida que debemos darle o ofrecerle a la persona víctima de arresto cardíaco. Y cuando estamos haciendo reanimación en el hospital, ya con soporte cardíaco avanzado, igual tenemos algunos criterios, ¿no? Que sea un arresto, que hayan traído al paciente en un arresto no presenciado, que no recibió RCP por nadie, ¿no? Que no hay retorno de circulación espontánea ante el transporte y no se administró ningún shock ante el transporte. Cualquiera de ellos, obviamente, es importante considerar para determinar la suspensión de la resucitación. Esto va a depender dentro de todo las comorbilidades que tiene el paciente. Si es un paciente que tiene una enfermedad terminal de muy mal pronóstico y que este paro es consecuencia de esa enfermedad, obviamente el tiempo transcurrido, conociendo la muerte clínica, la muerte biológica, lo que no ha recibido durante el prehospitalario, la condición y el pronóstico es muy malo y eso se debe tomar una decisión de continuar o no continuar, ¿no? Entonces, pero si este paciente ha recibido cualquiera de estos, un RCP por alguien, hay que continuarlo y ver si ese paciente va a salir entre los primeros minutos de llegada al área de hospitalización, ¿no? Mucho juega la decisión y la ética en el contexto del paciente en parada cardíaca. Siempre se espera que un familiar llegue con el paciente, pero a veces el paciente se ha encontrado solo y hay que darle hasta donde sea posible y donde no dejemos a una persona en una secuela severa, tratando de reanimar cuando, digamos, existan algunas potencialidades de pronóstico inmediato malo. Eso lo van a ir adquiriendo dentro de su carrera en la medida que vayan afrontando estos casos. Estos son algunos criterios que nos da AJA para considerar, por eso dice considerar, no dice término de resucitación, considere término de resucitación. Hay que valorar otros aspectos de esa víctima que ha llegado al área hospitalaria o ustedes han atendido en un área prehospitalaria. Bien. Y en referente, vamos a hacer una revisión rápida referente a las recomendaciones en COVID. Esto es importante. Obviamente esta maniobra ya no se hace en COVID, nada de oír y sentir. El aspecto importante que se tiene que considerar básicamente es las compresiones siguen, la respiración es la que no se da. Obviamente, ¿por qué? Porque sabemos que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 es muy aerolizante y es el factor riesgo alto de contaminación del personal o la persona que va a hacer el rescate de la víctima, ¿no? Estos son algunos de los criterios en los cuales, ¿cómo se llama? Tenemos que tener en cuenta. Igual que todo, hay que ver cómo está la escena. Los rescatadores tienen el EPP, es una obligación, el equipo de protección personal. Se tiene que limitar a las personas en los que van a asistir a la parada cardíaca, ¿no? Se deben mantener los protocolos, ¿no? Establecidos. Tiene que haber una comunicación clara entre el que va a ingresar
y cuando se va a transferir, se tiene que decir de qué se trata. ¿Es un paciente con COVID sospechoso o confirmado? Para que se tome todas las medidas de precaución, ¿no? Y obviamente, pues, para continuar la resucitación se debe considerar la edad, la comorbilidad, la severidad de la enfermedad, el compromiso pulmonar, tiene un compromiso pulmonar de 95%, es un paciente geronte, 80, 90 años, la posibilidad que salga es mínima, ¿no? Entonces, y se tiene que tener, no hay todavía a nivel de instituciones de salud unas políticas de guía en que se establezca inicio y término, no lo hay, pero ojalá que en algún momento se defina, ¿no? A nivel mundial todavía no hay y son normas que se manejan internamente en cada centro hospitalario, ¿no? Esto no hay variación en los algoritmos, lo único que se recalca es equipo de protección personal, límite de personas en el área de reanimación, que es importante, y después todo lo demás sigue. Si tengo una víctima que está en el prehospitalario y voy a empezar a hacer masaje cardíaco externo, que es lo que se establece, hay que cubrir la boca con una mascarilla o una bufanda para cuando demos nosotros masaje cardíaco, obviamente la aerolización sea menor o la contaminación y el riesgo para nosotros sea menor, ¿no? Bien, igual es acá, en lo que es el soporte avanzado, igualito es, no hay variación, solamente el equipo de protección personal eh, y dar oxígeno, y cuando ya empecemos a usar vía aérea avanzada, que tiene que ser la persona más entrenada, más ducha al primer intento, una vez colocado el ventilador, no hay que estar haciendo apertura. Hay un circuito cerrado y todo se hace a través del circuito cerrado, incluso la aspiración de secreciones. Bien, esto es lo mismo, no hay variaciones y esto es importante, considerar al equipo de paro, ¿no? Tiene que haber una persona encargada de la vía aérea, otra persona encargada del masaje cardíaco externo y la defibrilación, el personal de enfermería en el acceso endovenoso, el personal técnico alcanzando tanto las drogas y lo que requiere para intubar el paciente, y una persona que tiene que estar contabilizando el tiempo que pasa para poder establecer cuándo o hasta cuándo podemos manejar a este paciente. Y es el que va a decir cambio de rescatador o cambio de compresor para que no se agote, ¿no? Bien, esto es en sí, discúlpenme, nos hemos pasado, es un tema grande, y estas son las recomendaciones que finalmente da la AJA en base a todas las actualizaciones que ha informado, ¿no? Es recomendación que todos los legos inicien RCP cuando presumen paro cardíaco, pues está demostrado que el riesgo de daño en el paciente que no está en paro es bajo, ¿no? El sexto eslabón que hemos hablado, la administración temprana de epinefrina en paro cardíaco, la medición de la presión arterial y del CO2 exhalado final durante el soporte cardíaco avanzado, los accesos endovenosos, que es de primera elección, ¿no? Los cuidados post recuperación de circulación espontánea, en donde hay que monitorizar oxígeno, monitorización de presión arterial, evaluación de posibilidad de alguna intervención percutánea, estamos hablando de una angioplastía, cateterismo, manejo de temperatura específico y el pronóstico neurológico multimodal, que es importante. Y la embarazada, que ya sabemos pues cuál es la variación, es una persona propensa a hipoxia, hay que manejar bien la vía aérea, que es una prioridad durante la resucitación, ¿no? Entonces, esto son recomendaciones que nos dan que hay que considerar para todo. Hay que, hay que hacer un poco de recomendación el manejo de temperatura específico para la embarazada que permanezca en coma, ¿no? Pero acuérdense que la hipotermia es 24 horas para poder definir dentro de las 72 el neuropronóstico del paciente, ¿no? Entonces aquí, por eso que nos dice durante el manejo, la temperatura embarazada, la recomendación es monitorización fetal por la probable complicación que es bradicardia fetal y que tiene que acabar pues en una cesárea de ser compatible o de ser, digamos, viable ese feto todavía, ¿no? Bien, esta bibliografía que ustedes conocen, las actualizaciones que está acá evidente en el